¿Quién fue que atacó a Jerusalén en el año 70? Fue Tito y su ejército. Fue Roma. Ahora, ¿por qué atacaron a Jerusalén? Porque, ojo con esto, no fue porque Jesús desde el cielo dijo, estos me despreciaron, ya me llenaron la copa, me crucificaron, me maltrataron, me hicieron sufrir, ahora me toca a mí. Eso es muy de Hollywood, eso es muy de los hombres, eso es muy de la venganza humana. Jesús no piensa como nosotros. Jesús es amor y el amor es luz y el amor no guarda rencor y el amor no quiere nada malo para el que le hace el mal, porque del amor solo sale el bien. Entonces no fue que Jesús mandó a Tito y a todo su ejército para que arrasaran con Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando los judíos en su gran mayoría rechazaron a Cristo, rechazaron el mensaje de Jesús que los apóstoles les entregaban, que era un mensaje de paz, que era un mensaje de perdonar a los enemigos, era un mensaje de no levantar más la espada. Al rechazarlo, se pusieron de acuerdo muchos de ellos para atacar a Roma, para atacar soldados de Roma, para conseguir la liberación por sus propias manos. Eso levantó odio también de parte de Roma, y siendo los romanos más fuertes, más terribles, más bárbaros, arrasaron con Jerusalén, porque el que a espada quiere matar, a espada va a morir. Israel quiso pelear con la ley de la espada y la ley de la espada lo arrasó, pero no fue un juicio directo de Dios, porque Dios no usa la mano de los apóstatas o de los perversos o de los bárbaros para matar a su pueblo. Dios no quería ver eso. Más bien él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Y lo dijo con lágrimas. ¿Qué fue lo que pasó? Jerusalén no quiso. Israel no quiso. Querían guerra, querían pelea, querían liberarse por su propia mano. Y por la espada fueron destruidos. No fue la espada del Señor, porque Dios no pelea así. Más bien, Israel no solamente usó la espada contra Roma, los judíos de su tiempo, y con esto no estoy siendo antisemita porque respeto a los judíos y creo que son muy amados por Cristo. Aunque ellos no quieran a Cristo, Cristo sí los ama. Y yo respeto a los judíos y los quiero mucho y sé que han sido muy perseguidos, pero muchos judíos persiguieron a los apóstoles y los mataron. De tal manera que el único apóstol que no murió como mártir fue Juan. Los demás fueron asesinados o por Roma o por los judíos, algunos apedreados, otros aserrados, otros empalados, otros desollados, les quitaban la piel mientras estaban vivos y los ponían para que las hormigas y las moscas se los comieran y el sol los castigara. Ellos hicieron eso con los discípulos de Cristo, y ningún discípulo de Cristo que practicaba el amor de Dios, que practicaba el evangelio, levantó su espada para vengar a uno de sus familiares o a sus hijos, porque ellos habían entendido el mensaje de Jesús y habían recibido a Jesús, el príncipe de paz. Jesús no es un príncipe de guerra, pero aquellos que miran la Biblia con ojos humanos, con ojos materiales, cuando leen la espada que sale de su boca, se imaginan que es una espada que mocha cabezas, que acaba con la gente. No, la espada que sale de la boca de Cristo es su palabra. Porque cuando Él habla, su palabra es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y llega hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra de Dios no es para destruir a la criatura, es para destruir al pecado y para establecer el reino de Dios en la criatura. Sigo leyendo a Adam Clarke. El que lo rechazó, lo arrojó a un lado y negó su autoridad divina por el pecado presuntuoso, murió sin piedad, sin ninguna atenuación o mitigación de castigo. Él cita a Números 15:30, y digo esto con todo el respeto que se merecen, pero ellos son directos. Nosotros también tenemos que ser directos y no tener miedo de decir lo que creemos que es la verdad. Citan mucho el Antiguo Testamento en vez de citar a Cristo y su mensaje de cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Ahí sí no, ahí van al Antiguo Testamento cuando les conviene. Para hablar del Dios de la guerra van al Antiguo Testamento.
Pero cuando algunos citan el Antiguo Testamento para establecer el sábado, ahí sí dicen, no, ahí ya no vale. Qué selectivos somos los seres humanos. Dice este comentario, bajo 2 o 3 testigos, es decir, cuando sea condenado por el testimonio de 2 o 3 testigos respetables. Véase Deuteronomio 17:6. ¿De cuánta mayor pena? Tales ofensas eran insignificantes en comparación con esto. Es decir, cuando alguien negaba o se negaba a obedecer la ley de Moisés, eso comparado con pisotear al Hijo de Dios es insignificante, dice el autor. Pisotearon al Hijo de Dios, lo trataron con el mayor desprecio y blasfemia. La sangre de la alianza, una cosa impía. La sangre de la alianza significa aquí la muerte sacrificial de Cristo, por lo cual se ratificó, selló y confirmó la nueva alianza entre Dios y el hombre. Es decir, cuando alguien pisotea la nueva alianza, lo que está haciendo es una cosa impía. ¿Qué hizo Cristo con la gente que lo pisoteó, con la gente que lo escupió, con la gente que lo bofeteó? ¿Qué hizo con ellos? ¿Pudo haber hecho descender fuego del cielo? ¿Tenía el poder? Sí. ¿Pudo haber llamado a sus ángeles para que lo defendieran? Sí, pero él no hizo eso. Él no usó su poder para defenderse. ¿Por qué? Algunos dicen porque en ese momento él era un cordero, pero cuando venga en su segunda venida va a ser un león. Déjenme decirle que él siempre va a ser el cordero y siempre va a ser el león. En la cruz era león también. Estaba derrotando al pecado de una manera que el pecado nunca se lo esperó. El pecado le gusta ser derrotado con pecado, pero Cristo derrotó al pecado con amor, con santidad, con misericordia, con gracia, no levantando espada contra espada, sino perdón contra el odio, luz contra tinieblas, gracia contra condenación. Ese es mi Cristo, ese es tu Cristo, ese es nuestro Cristo. Por eso es el león de la tribu de Judá, porque él venció al pecado en la cruz. Era león y era cordero. Y cuando venga, será león y será cordero. Y no vendrá a matar a nadie. Vendrá a destruir el pecado. A eso viene el cordero y el león. Ese es mi Cristo. Ese es nuestro Cristo. Pero ¿qué pasó cuando esta gente hizo lo mismo que hicieron con Cristo? Lo hicieron con los romanos. Bueno, los romanos no eran el cordero. Eran leones rugientes. Así que judíos que rechazaron a Cristo, leones rugientes, se enfrentaron con otros leones rugientes, levantaron espada contra espada. Y lo que le hicieron a Cristo, que él perdonó, los romanos no lo perdonaron y los arrasaron. ¿Cómo viene la gente a decir que Dios, el santo Dios, el Dios de paz, el príncipe de la gloria, fue el que levantó la espada de Roma para arrasar a los judíos? Qué terrible mensaje nos han presentado, qué terrible carácter de Dios nos han vendido. Y hay algunos que se rajan las vestiduras cuando uno les dice que Dios no es un Dios de guerra, que se la sigan rajando, porque hasta que tengamos vida seguiremos diciendo que Dios es un Dios de paz y que la justicia de Dios no es oscura, es luz. Y el hecho de considerarla impía a la sangre de Cristo o común, ya estoy leyendo, da a entender que no esperaban nada de ella de manera sacrificial o expiatoria. Cuán cerca de esas personas y cuán cerca de su destrucción se encuentran en la actualidad quienes rechazan la sangre expiatoria y dicen que no esperan más beneficio de la sangre de Cristo que el que obtiene de la de una vaca o de una oveja. ¿No es este precisamente el crimen del que habla aquí el apóstol y del que nos dice que Dios no tendrá misericordia? Yo sí creo en el juicio de Dios, creo en las consecuencias del pecado. Yo aquí a nadie le digo, vayan y pequen, que no va a pasar nada. Esas son calumnias de los que están asustados con el mensaje del amor de Dios. Están tan asustados que tienen que inventar mentiras. Nosotros aquí no mandamos a ni queremos vivir en pecado. Queremos vivir para Cristo, bajo la luz de Cristo, no bajo el antiguo pacto, no guardando mandamientos rígidos del antiguo pacto, sino los mandamientos que Cristo nos ha revelado en el Nuevo Testamento. Esos mandamientos. Y sí creo que si una persona se burla de Cristo, le va a pasar lo que les pasó a los romanos y a los judíos.
Tanto los unos como los otros tuvieron sus consecuencias por haber rechazado a Jesucristo. Y la mayor consecuencia nunca será que Dios traiga fuego y queme a la gente. Ese es un símbolo que la Biblia usa para hablar de las consecuencias de nuestros pecados. Porque la Biblia habla en lenguaje humano y los que escribieron la Biblia usaban su lenguaje, sus recursos para hablar del juicio de Dios. Y la mejor manera que ellos tenían para ver ese juicio era viendo a Dios mismo actuando, cortando cabezas y trayendo fuego. Usted me dirá, entonces te crees más sabio que los escritores bíblicos. No soy más sabio que ellos, pero sí tenemos más luz porque han pasado 2000 años. Y en esos 2000 años el Espíritu Santo sigue revelándonos luz. El Espíritu Santo no dejó y no cesó de hablarle a la iglesia. Señoras y señores, si usted le preguntaba a una persona de estas, a un apóstol o algún diácono o alguno de los que escribió la Biblia, ¿por qué una persona era ciega? Generalmente te iban a decir, eran ciegos porque ellos habían pecado o los padres de ellos pecaron. No tenían en cuenta que habían bacterias que afectaban al feto y le quitaban la luz de los ojos. No tenían esa luz. Nosotros ahora la tenemos. Así que no me vengan a decir que yo tengo que creer que ese Dios que hace el bien, que es misericordioso y que es un Dios de paz para vengarse de sus enemigos, hace lo que nos dice a nosotros que no tenemos que hacer. ¿Qué Dios coherente y consistente consigo mismo nos va a decir a nosotros, no maten a sus enemigos, pero Él sí los va a matar? Eso no es consistencia. Pero es que Él es Dios. Ok, porque es Dios puede matar y porque es Dios puede adulterar. ¿Qué Dios tan parecido al Dios romano y a los dioses paganos nos han vendido y lo hemos comprado sin cuestionarlo? Yo cuestiono y seguiré cuestionando. No me importa que se enojen los religiosos. Y llamo a los valientes a cuestionar y llamo a los valientes a levantar en alto el amor incondicional de Dios. Es tiempo de hacerlo. Te van a decir loco, te van a decir bruto, te van a decir que no conoces la Biblia, que digan lo que quieran, pero tú vas a levantar la luz de Cristo, la luz de la cruz, en tu vida primero, como testimonio, y segundo, predicándolo sin temor y sin miedo. A pesar del espíritu de gracia, ellos han insultado al espíritu de gracia. El apóstol se refiere al Espíritu Santo cuyos dones fueron otorgados en la primera edad a los creyentes para la confirmación del evangelio, según Hebreos 6:4. Por lo tanto, si un apóstata en la primera edad, o si uno apostató en la primera edad después de haber sido testigo de estos dones milagrosos, mucho más después de haberlos poseído él mismo, debe con los escribas y fariseos haberlo atribuido a espíritus malignos, lo cual no podría hacerse una mayor indignidad al Espíritu de Dios. Este es propiamente el pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. Aquí también hago un paréntesis. La religión, yo digo siempre que los respeto. ¿En qué sentido los respeto? En el sentido que no les voy a decir que están perdidos. Yo creo que aunque tienen una mala interpretación, son salvos en Cristo. Ellos lo aman y Él los ama a ellos. Eso no quita que tengan malas interpretaciones. En mi opinión, tienen una terrible interpretación con esta frase del pecado contra el Espíritu Santo. Dicen que ese pecado es imposible, que cuando alguien lo cumple ya nunca será perdonado. No, señores, significa que esa persona, mientras esté en el pecado o en el estado de pecar contra el Espíritu Santo, pues no es perdonada. Pero el Espíritu Santo no cesa de rogar al corazón impenitente hasta convencerlo, porque el pecado no es más grande que la gracia de Dios, porque la obra del enemigo no es más grande que la obra que Cristo hace en la cruz del Calvario, porque el pecado contra el Espíritu Santo nunca será más grande que la gracia del Espíritu Santo. En su tiempo, la gente saldrá de su estado de pecado contra el Espíritu Santo y será perdonado, pero mientras esté en el estado de pecar contra el Espíritu Santo, ¿cuál es ese estado? Atribuirle los milagros de Dios al diablo. ¿Cuál es ese estado? Cerrar el corazón de tal manera que no queramos arrepentirnos y nos gocemos en el pecado. Dios no nos va a obligar. Él tiene un proceso, Él tiene una paciencia eterna. Y en su momento Él sabe que todos los pecadores procederán al arrepentimiento. Porque el plan de Dios se va a cumplir. Él hará lo que Él quiere.
y su propósito es que su palabra nunca vuelva a él vacía, en ninguna vida. Es decir, la palabra cumplirá el propósito de Dios, hará lo que él quiere y no volverá vacía, volverá a él trayendo la gavilla. Andará andando y llorando el que trae la preciosa semilla, pero volverá a venir trayendo su cosecha, trayendo su gavilla. Si eso se aplica para ti, cuando haces el bien, cuánto más para Cristo, que sembró su vida como una semilla de amor, esa vida logrará rescatar a todas las vidas. Si alguien me pregunta, ¿y usted quiere que todos sean salvos? La verdad, cuando pienso en la carne, digo, no, hay personas que no me gustaría que fueran salvas porque son terribles, son muy malas, pero no es porque yo quiera, es porque lo encuentro en la consistencia del amor eterno de Dios, un amor que no renuncia, un amor que nos atrapa y no nos suelta, un amor que nos libra, un amor que nos llena, que nos alivia, que nos sana, un amor que no conoce condena, nunca nos condena eternamente. Quienes nos condenamos somos nosotros, y Él a su tiempo nos sacará de esa cárcel, de esa oscuridad y de esa condena. El que piense como al final todos se van a salvar, yo voy a gozar de la vida, no sabe lo que dice, porque eso no es gozar de la vida. Nadie puede gozar de la vida sin Cristo. Nadie puede gozar de la vida en el pecado. Nadie puede gozar de la vida en la suciedad, en el fango del pecado. Goza la vida ya, pero con Cristo. Es la única opción. No hay más opción. Mía es la venganza, dice Adam Clarke. Este es el dicho de Dios, Deuteronomio 32:35, en referencia a los gentiles idólatras que eran los enemigos de su pueblo, y aquí se aplica con propiedad a los apóstatas mencionados, quienes siendo enemigos de las ordenanzas de Dios y del ministerio y los méritos de Cristo, también deben ser enemigos del pueblo de Cristo y trabajan para la destrucción de ellos y la causa en las que están comprometidos. El Señor juzgará a su pueblo, dice Adam Clarke sobre esto, es decir, ejecutará el juicio por ellos, porque este es evidente el sentido en que se usa la palabra en el lugar que cita el apóstol, porque el Señor juzgará a su pueblo y se arrepentirá por sus siervos cuando vea que su poder ha desaparecido. Bueno, yo creo que este comentario tiene una mala traducción al español. Hay palabras que veo que no tienen mucho que ver. Sin embargo, sigo leyéndolo. Así que Dios vengará y reivindicará la causa del cristianismo, destruyendo a sus enemigos. ¡Wow! Esta parte es la que a mí me parece terrible. Es decir, vestimos a Dios con el vestido de los reyes terrenales. Los reyes terrenales vindicaban la gloria de su pueblo, la gloria de su bandera, destruyendo a sus enemigos, empalándolos, quemándolos. Y yo creo que Dios iba a destruir a sus enemigos, pero no con el lenguaje humano, ni con el estilo humano, ni con el modus operandi humano, sino con el modo de operar que Él sabe que es el mejor, el modo de la cruz. En la cruz, Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. Cristo destruyó a sus enemigos con amor, con reconciliación, con perdón, muriendo Él para que ellos no tuvieran que morir, muriendo la muerte eterna para destruir la muerte eterna. Nosotros le damos mucha importancia a la muerte terrenal, a la muerte corporal. Esa muerte no es nada, es un sueño. La muerte que era terrible era la muerte eterna, separación eterna, lo que el pecado había conseguido. Pero Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. En la cruz, el león de la tribu de Judá venció la oscuridad, venció a la muerte eterna para que nadie tenga que estar separado de Dios eternamente. Y esos malos que tú y yo no queremos que sean salvados porque a veces nos llenamos de indignación, no van a ser malos. Dios los va a destruir como malos para hacerlos nacer en la mejor versión que siempre debieron ser. El proyecto que Dios siempre tuvo para esa vida. Ese que fue asesino será un dador de vida, porque Cristo lo va a transformar. El peor que te puedas imaginar se convertirá en la mejor versión, porque Cristo será en él y él en Cristo. El cristianismo soluciona esto diciendo, Dios los mata para siempre.
Aunque la mayoría del cristianismo lo soluciona diciendo Dios los quema eternamente sin descanso. Un Dios pagano el que presentan ahí. Un Dios con D pequeña. Hay que decirlo de frente, se enoje quien se enoje, hermanos. Un Dios terrible. Un Dios no digno de adoración. Que queme niños, que queme mujeres, que queme ancianos eternamente. ¿Quién dijo que ese Dios es digno de ser adorado? Señoras y señores, no es digno de ser adorado. Es digno de tenerle miedo, no de ser adorado. Y el que mate también tampoco es digno de ser adorado porque no es Dios. Si mata es un extraterrestre. Si destruye es un extraterrestre. Ten presente que si él destruye y si tu doctrina y tu interpretación es real, puede matarte a ti o puede matar a tu hijo o puede quemarte a tu esposa o a algún ser querido. Si tu doctrina es real, Dios potencialmente puede matar a alguien de tu familia. ¿Con qué cara lo vas a adorar? Claro, lo dicen, pero porque tienen miedo a renunciar a la programación mental que les hicieron. Pero el amor echa fuera el temor. Sigue predicando del amor. Sigue predicando del amor incondicional del Señor, porque al final va a ganar. Ya está ganando. Amén por eso. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice la interpretación general del cristianismo: caer en las manos de Dios es caer bajo su desagrado. Y quien vive para siempre puede castigar para siempre. ¡Wow! Qué terrible es que el disgusto de un ser eterno y todopoderoso recaiga sobre el alma para siempre. Los apóstatas y todos los perseguidores y enemigos de la causa y del pueblo de Dios pueden esperar los juicios más severos de una deidad indignada, y estos no por un tiempo, sino por la eternidad. Impresionante. Claro, un cristiano lee esto y dice, no, yo no puedo pecar porque si peco Dios me va a castigar eternamente, entonces yo mejor no peco. Es decir, no pecan por miedo, pero si no hubiera castigo, sí seguirían a pecar, lo que los evidencia como cristianos que no han conocido el amor de Dios, porque quien conoce a Dios, conoce su amor, no quiere pecar, aunque no haya infierno. De hecho, aunque no haya cielo futuro, porque aunque no haya cielo, tú dices, aquí es mi cielo. Y si esta es mi única vida, no la voy a usar para darle algo malo a nadie, para hacerle daño a nadie, ni siquiera a mí mismo. La voy a usar para vivir en Él, para conocerlo a Él. Esa es la vida real. Pero nos han engañado con la amenaza del infierno y entonces tenemos cristianos que solo obedecen por miedo, cristianos que han pagado el soborno. Triste. Otra postura común es la siguiente. El versículo anterior citaba frases del Antiguo Testamento donde Dios había prometido buscar venganza sobre las naciones que dañaron a Israel. Sin embargo, esas promesas eran parte de una advertencia también de Dios sobre lo que sucedería si Israel pecaba. En tales casos, la nación estaría sujeta a la ira de Dios y Dios la atacaría usando las naciones extranjeras que se situaban a su alrededor. Esta posición me presenta un Dios que maneja los hilos, que usa como títeres a las naciones paganas para que levanten su espada y acaben con niños, con mujeres, con ancianos. Oye, hermano, tú que has predicado a ese Dios que mata y que usa naciones como títeres para matar a otros, ¿no te da un poquito... no se te cae la conciencia, caramba? ¿Cómo predicar a un Dios que levanta una nación contra otra y luego decir que ese Dios es amor? Y sí, estás viendo la nueva forma como vamos a predicar aquí la verdad. Para mí esta es la verdad. Aunque respeto a los que no lo creen, ya vamos a predicarla como se debe predicar, con firmeza. Ese Dios que usa como títeres a las naciones paganas para matar a su pueblo y dejar un solo remanente, ese es un Dios con D pequeña. No es un Dios verdadero. Es el Dios que interpretaron los que escribieron el Antiguo Testamento. Sorry por ustedes, pero es así. Cristo no presentó a ese Dios. Y presenten los versículos que aquí los explicamos en el nombre de Cristo, bajo el amor de Cristo. No tenemos la luz completa, pero Cristo a cada persona que mira a través de su amor le da la respuesta. Así lo creo. Esto no es que yo lo predique solamente yo. Esto lo está predicando mucha gente en el mundo. Y yo agradezco a Dios por eso. Y va a seguir creciendo el mensaje por la gracia del Señor.
En versículos anteriores, el escritor ha indicado que aquellos que conocen la verdad, los creyentes cristianos salvos, están sujetos a un castigo particularmente severo de Dios si deciden desobedecer. Esto no significa que puedan perder la salvación, más bien es una consecuencia del pecado, similar a lo que Israel sufrió en el desierto. Hebreos 3, 12 al 19. Las advertencias anteriores incluían una referencia al juicio de Dios que utilizaba el fuego como analogía. Hebreos 6, 1 al 8. Anteriormente en este pasaje, esta idea de la ira de Dios estaba nuevamente relacionada con las llamas. Hebreos 10, 27. Dado que los creyentes saben mejor que nadie lo que vale el sacrificio de Cristo, Dios les responderá con mayor dureza a aquellos que profanan su pacto mediante el pecado voluntario. Bueno, aquí viene mi interpretación. Como ya les he dicho, no creo que Dios tenga dos caras. No creo que Dios tenga dos formas de ser. No creo que la justicia de Dios sea implacable, sin misericordia. Él mismo nos llama a actuar con misericordia y él mismo dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Mi interpretación, su cosmovisión de la vida, y Dios no lo obligó a traicionar la cosmovisión que el autor tenía. Dios no le dictó palabra por palabra, solo lo movió a escribir, lo inspiró, sopló su mensaje en él, pero respetó la forma de interpretar que tenía el autor de Hebreos del Antiguo Testamento. Es decir, el autor de Hebreos está citando a partes del Antiguo Testamento. Citó que cuando alguien violaba la ley de Moisés debía ser apedreado por boca de 2 o 3 testigos. Citó la rebelión de Coré y cuando descendió fuego para quemarlos. Él interpretaba esto como literal. Y yo sé que el cristianismo dice, yo le creo al autor de Hebreos porque estaba inspirado y Natanael es un loquito. No me importa. Yo no le creo al autor de Hebreos esa literalidad. Yo le creo el mensaje que está detrás de eso. El mensaje que está detrás es el deseo que Dios tiene que tú no te apartes de él, ni siquiera por el miedo a la persecución. Porque Dios sabe que si te apartas de él, lo que te va a venir es peor, no porque él te lo mande, sino por las consecuencias del pecado. Y Dios no quiere que sufras, ni siquiera un instante. Él permite el sufrimiento, pero no es él el que lo manda. Pero en su sabiduría permite que su sufrimiento nos ayude a crecer, a madurar, a aprender lecciones y a salir del sufrimiento mejor que lo que entramos en él. El autor de Hebreos, sea Pablo o sea Priscila, tenía un concepto de Dios muy respetable, pero no necesariamente perfecto o absoluto. Usted puede creer que sí, yo no lo creo. No lo creo y no lo predico así. Yo no creo en un Dios que queme gente, no creo en un Dios que tenga manos llenas de fuego para quemar a los que caigan en él. De hecho, Moloch, el Moloch del Antiguo Testamento, era un toro con manos extendidas, manos de bronce, y esas manos se calentaban, le echaban leña por dentro y se ponían rojas, y a esas manos ponían bebés como ofrendas a esa deidad. Terrorífico. Y así muchos hacen ver al Dios de paz y al Dios que nos enseñó Jesucristo. Qué terrible herejía, qué terrible blasfemia. Ningún escritor debe ser visto como el propietario de la autoridad total para definir a Dios y su trato con el hombre. Tú tampoco y yo tampoco. Pero Jesús tiene esa autoridad y Jesús nos presentó a un Dios de paz, a un Dios que hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Tanto ellos como nosotros podemos ser inspirados al hablar de Dios, porque Dios sigue inspirando gente, pero eso no nos hace inerrantes. Leo toda la Biblia con la seguridad de que en cada pasaje puedo encontrar la revelación del amor de Dios. Pero debo mirar cada pasaje a través de la mayor revelación de Dios, que es Cristo. Debo analizar este pasaje de Hebreos teniendo en cuenta que el autor era tan humano
como cualquiera de nosotros, y que la inspiración de Dios no significa que Dios dictara cada palabra a los escritores. Ellos podían usar sus recursos, su perspectiva, su interpretación, y le corresponde al verdadero investigador de la Biblia, hermanos, rumiar, hermanos, profundizar, cavar hondo hasta encontrar la esencia del mensaje y no quedarse con la letra, porque esa letra sin el espíritu te puede matar. Ellos tenían sus conceptos, sus interpretaciones, sus puntos de vista. Debemos ir más allá de esas perspectivas y encontrar la verdad esencial, y así encontrar lo que Dios quiere decirnos en esa escritura. Cuando leo el pasaje de Hebreos que hoy estamos estudiando, de ninguna manera acepto, usted lo puede aceptar, tiene esa libertad, yo no. No acepto que Dios vaya a quemar a los apóstatas con fuego literal. Que los hombres lo puedan hacer, no lo dudo. Los hombres incluso quemaban a los que no eran apóstatas, a los que vivían en Cristo y morían por Cristo, quemados. ¿Lo hizo Dios? No lo hizo Dios. ¿Dios lo permitió? Sí, porque no lo impidió. Pero ellos morían cantando. Ellos no morían gritando maldiciones. No morían diciendo, Señor, castígalos. Morían cantando, y muchos de ellos morían orando para que Dios perdonara a los que les estaban haciendo esto, como por ejemplo Esteban, cuando dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No acepto la idea de que caer en manos de Dios es horrible y que su venganza es implacable, sin misericordia y para destruir a los impíos. Eso no me lo creo, no lo compro. Digan lo que digan los fundamentalistas, tienen mi respeto, pero no mi credibilidad. Es decir, yo no creo en ellos, no creo en sus interpretaciones, me parecen fundamentalistas, podrían ser convincentes, pero no entran a mi corazón. Si son verdaderas, yo no puedo adorar a un Dios así. Me piden que postre mi conciencia ante un Dios así y no lo puedo hacer. Porque mi conciencia me dice que si Dios es así, Dios no es bueno. Dios no es amor. No le importa que alguien sufra porque Él le manda fuego. ¡Wow! No, yo más bien creo que cuando los hombres han torturado a alguien, aunque sea malo, Dios ha estado con el que está siendo torturado y ha sufrido con el torturado y ha sufrido por el torturador. Le duele. Creo que el que ha sufrido en toda esta historia de la tierra, el que más ha sufrido ha sido Dios, porque Él sí es empático, porque Él sí sufre con los que sufren y Él siente el dolor de los demás. Él sí ha sufrido, pero no ha hecho sufrir. Digan lo que digan los fundamentalistas y lo que quieran afirmar, los que quieren afirmar que la Biblia es literal, háganlo, yo no lo hago y no lo creo. Dios no es alguien a quien debemos tenerle miedo. Son las consecuencias del pecado las que son horrendas, no las manos de Dios. ¿Qué aprendo de este pasaje? Porque sí puedo aprender algo de ese pasaje, ya que ha sido inspirado para enseñarme una verdad. ¿Qué aprendo? ¿Qué verdad aprendo? ¿Cómo es la vida de una persona que odia a Dios? Horrenda. Y no es porque Dios se la haga de esa manera. Lo que es horrendo no es caer en manos de Dios, sino tener que experimentar las consecuencias del pecado. Yo me acuerdo de David y estoy de acuerdo con él en eso. Él dijo, caiga yo en las manos de Dios y no en las manos de mis enemigos, porque caigo en las manos de Dios y sé que son muchas sus misericordias. La vida de los que se apartan de Cristo es horrenda, pero no es porque Dios desde su trono le mande maldiciones, es porque ellos se abrazan del mal y se abrazan de la oscuridad, y el mal y la oscuridad pagan mal a los que bien les sirven.